Hola, estoy aquí para hablarte de temas de salud como siempre. Y hoy te voy a hablar de los medicamentos que podemos utilizar o los medicamentos que están disponibles para las personas que son clínicas, en este caso farmacéuticos o médicos, y decidir qué tipo de medicamento puede utilizar una persona dependiendo de su situación, dependiendo de lo complicado que tenga el nivel de diabetes. Cada quien recuerda que cada tratamiento es individualizado, es decir, lo que le mandamos a la persona A no es igual para la persona B, ni de la otra manera. Lo que es bueno para B no es bueno para A. Y de manera que cada vez que alguien te diga, a mí esto me funcionó de maravilla, este medicamento, usted dice, qué bueno, me alegro por ti, yo tengo que preguntarle a mi médico cuál es lo que es lo bueno para mí. Porque esa persona no te puede decir a ti qué hacer, es tu médico, sobre todo en el caso de las insulinas y los medicamentos para la diabetes, porque pueden tener consecuencias desafortunadamente que pueden llegar a ser fatales. Y no lo estoy diciendo de una manera ligera. Literalmente hay personas que han fallecido por esta causa. Entonces, comencemos hablando de cómo funcionan los medicamentos para la diabetes y cuál es el beneficio y por qué se utilizan. Bueno, te puedo decir que hay algunos que son inyectables y otros que son tabletas orales, cápsulas tal vez. Y dependiendo de la estabilidad de ese producto, se utiliza de una manera o de otra. Hay un grupo de medicamentos que funciona con la amilina. La amilina es una hormona que produce el páncreas y que tiene como función hacerte sentir saciado. Es decir, comí suficiente, me llené, ya no necesito más. Y otra hormona que se produce en el páncreas es el glucagón, que es una hormona que se secreta o se produce cuando nos damos cuenta que hay una baja cantidad de azúcar en sangre y entonces el glucagón le dice a la insulina, anda, vete para allá, no trabajes porque no puede entrar a la célula porque no es suficiente y tenemos que subir la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, para eso funcionan estas dos hormonas. Y hay medicamentos que actúan con una hormona o con la otra, es decir, aumentan la amilina, que es la que te hace sentir lleno por más tiempo, o aumentan o disminuyen, dependiendo del caso, la producción de glucagón en tu cuerpo para evitar que se te suba el azúcar muy alto o que se te baje mucho. Hay medicamentos que aumentan la cantidad de glucagón y hay medicamentos que disminuyen la cantidad de glucagón. Esa es la manera como funcionan algunos de los medicamentos. Hay otro tipo de medicamentos, y estos específicamente son inyectables, que funcionan con la incretina, es decir, actúan de una manera similar a la incretina. Las incretinas son un grupo de hormonas metabólicas que tienen como trabajo, en primer lugar, decirle al páncreas, páncreas, llegó carbohidratos, comienzan a producir insulina. Eso para empezar. La otra cosa que hacen es que enlentecen el vaciado de los intestinos, es decir, se demora más tiempo en que la comida se mueva a través de los intestinos y termines evacuándolo o yendo al baño. Eso tiene como ventaja que te sientes lleno y no quieres comer. Es decir, tienes una sensación de estar saciado, de que tienes tu pancita llena y que no necesitas comer. Eso a la vez disminuye la cantidad de comida que consumes y al comer menos tienes menos glucosa y al tener menos glucosa necesitas menos insulina y maravilloso. Entonces, esa es otra manera como algunos medicamentos funcionan. En este caso, los productos son esenatide o liraglutide. Esenatide o liraglutide. Se conocen como marcas comerciales como Bayeta y Victoza. Funcionan bien. De hecho, la persona llega a perder peso. El problema es que causa muchos efectos estomacales, mucha náusea, mucha diarrea, vómito. La persona se siente muy mal y no todo el mundo lo tolera. Pero es una alternativa que funciona bastante bien si la persona tolera los síntomas. Recordemos que los efectos secundarios o las cosas que no te gustan que te pasen no le pasa a todo el mundo, les pasa a un grupo de personas, pero no a todos. Entonces, si lo toleras, perfecto. Tremendo medicamento para ti. Y si no te molesta la inyectada una vez a la semana, porque se inyecta una vez en la semana en el estómago donde se inyectaría la insulina si es que la necesitas. ¿Vamos bien? Sigamos con los otros grupos. Otro grupo de medicamentos que funciona muy bien en el tratamiento de la diabetes son los inhibidores de la ADPP4, que es una enzima que permite ciertas cosas que ocurren. Entonces, al no haber esa enzima, entonces no pasan una cantidad de cosas. Y lo que ocurre es que aumenta la incretina, que es la que te enlentece el movimiento de los intestinos, por lo que te sientes lleno por más tiempo, por lo que comes menos,
Y también tiene como efecto disminuir la cantidad de glucagón. Entonces, si tienes menos glucagón, el glucagón no te baja la cantidad de insulina, al contrario, y entonces estás mucho mejor, tienes un resultado mucho mejor. Estos medicamentos son orales, es decir, son pastillas, como ya te digo, y voy a leerte las marcas comerciales y los genéricos porque los nombres no son nada fáciles. La primera es la alogliptina o Nesina. Bueno, Nesina es la marca comercial en Estados Unidos, no sé cómo se llama en tu país, pero te lo estoy diciendo por si es el mismo. La linagliptina, que es Tradjenta, la saxagliptina, que es Oglinsa, la sitagliptina, que es Januvia. Estos medicamentos funcionan muy bien si la persona tolera los efectos secundarios, que son inflamación en la garganta, en la nariz y dolor de cabeza. Si tú toleras esos efectos secundarios o no te fastidian a ti, es perfecto porque funcionan muy bien y porque te ayudan también a perder un poco de peso, que nadie va a decir que no, y sobre todo si eres un paciente diabético. Antes de empezar con el siguiente grupo de medicamentos del que te quiero hablar, que son las sulfoniliurías, te quiero explicar algo. El hígado, que es un órgano de tu cuerpo que normalmente lo que hace es metabolizar alimentos y medicamentos para, para después botar lo que nos sirve y quedarse con lo que necesita, produce glucosa también. Y la glucosa es necesaria, como te decía, porque es la energía o la gasolina o el combustible para cada célula de tu cuerpo. El problema es que la coordinación entre la producción de glucosa de parte del hígado y la cantidad de glucosa que nosotros consumimos no están comunicados. Es decir, no es que si la persona comió mucho azúcar, entonces el hígado no produce tanto. La mayoría de las veces sí pasa, pero si la persona tiene diabetes o tiene lastimados ciertos procesos en su cuerpo por abuso de alimentación o por algún otro tipo de efectos o problemas, entonces el hígado sigue produciendo glucosa y entonces, ajá, toda la glucosa que te comiste, la insulina no está funcionando, y no tienes resistencia a la insulina, es decir, la insulina cuando llega no puede abrir la llave del portón para entrar. Todas estas cosas se complican y entonces la persona termina con unos niveles de azúcar enormes en sangre y puede tener lo que se llama un coma diabético. Entonces es muy importante mantener eso regulado. ¿Por qué te digo eso? Y te lo digo porque la sulfoniliuría, que es el siguiente grupo de medicamentos del que te quiero hablar, trabaja con el hígado también y le dice, hígado, no produzcas glucosa, mi corazón, porque tenemos suficiente, esta persona come de más, ya lo hemos hablado, pero entonces tú, por favor, no produzcas tanta glucosa porque esta persona come glucosa de más, no necesitamos más. Y el hígado, bueno, pero es que a mí no me avisaron. Sí, bueno, pero te estoy avisando yo, dice la sulfoniliuría. Entonces el hígado dice, ok, está bien, no voy a producir más glucosa. Las otras dos cosas que las sulfoniliurías producen o causan en el cuerpo cuando tú las tomas como medicamento para la diabetes es que le dicen al páncreas que produzca más insulina y también le dice a las células betas, que son las que producen realmente la insulina, que sean más sensibles a la glucosa. Es decir, así sea un poquitico de glucosa lo que entró al cuerpo, las células betas dicen, no, ahí hay glucosa, hay que producir insulina, dale. No mucha, un poquito, pero hay que producirla. Esa sensibilidad de las células betas del páncreas a la glucosa es muy importante porque hay que detectar, no importa cuán poquito sea, cuánta azúcar o cuánta glucosa entró a la sangre para saber cuánta insulina necesitamos, porque lo que necesitamos tiene que ser justo, no hay que producir de más y tampoco menos. Por eso estos medicamentos funcionan muy bien. Las drogas que pertenecen a esta clase son glimepiride o amaril, gliburide o diabeta y glipizide o glucotrol. Estos medicamentos son un poquito viejitos, tienen algunos años, algunas décadas en el mercado y como efectos secundarios tienen siempre la hipoglicemia, que es que bajan el nivel de azúcar tanto que la persona se marea y le baja el azúcar tanto que tiene problemas, le hace falta azúcar en sangre. Entonces ahí es donde tenemos que buscar ese balance y saber cuál es la dosis apropiada para cada persona. Además de la hipoglicemia, este tipo de medicamentos, las sulfoniliurías, causan aumento de peso. Y si cuando aumentamos el peso es cuando comienza el problema con la diabetes, entonces no es muy recomendado. Sin embargo, funciona relativamente bien y el peso se puede coordinar de alguna otra manera. La mayoría de las veces se utiliza con medicamentos que bajan de peso, entonces eso se compensa. Estas se suben, el otro te baja y entonces más o menos queda parejo. El problema más grande que tenemos los farmacéuticos con las sulfoniliurías es que tienen muchas interacciones medicamentosas, es decir, afectan otros medicamentos.
los pueden aumentar en sangre, los pueden bajar en sangre, pueden hacer que se tornen tóxicos porque tienes mucha cantidad o puede ser que no te funcionen porque las bajan mucho. Ese tipo de interacciones son complicadas en personas que tienen muchos medicamentos, es decir, que toman más de 5 medicamentos al día. Por eso la supervisión y el monitoreo de un farmacéutico clínico en este tipo de pacientes, es decir, los pacientes que toman más de 5 medicamentos, es clave, porque el farmacéutico muchísimo mejor que el médico, es el que sabe este tipo de interacciones. Entonces, hay momentos en los que estos medicamentos, por otros productos que toma el paciente, no se pueden utilizar, pero hay otros pacientes que no consumen ninguno de los medicamentos afectados y entonces no va a haber ningún problema. La clave está en que cada vez que se le agregue un medicamento al paciente, sea por un médico diferente o por el mismo médico, el farmacéutico debe revisar ese caso para determinar si es que el nuevo producto afecta cualquiera de los productos anteriores que el paciente está utilizando. Si ves la importancia de tener un farmacéutico de cabecera, es que no te creas que nosotros estamos ahí sentados esperando a ver quién viene para venderle la cajita de producto. No, mi corazón, el trabajo clínico de nosotros es muchísimo más amplio y no tiene nada que ver con vender el medicamento. Créeme. Vamos con el otro grupo de medicamentos. El siguiente grupo de medicamentos para la diabetes se les llama glinidas. Y estos medicamentos no se utilizan mucho porque causan una hipoglicemia que puede ser severa, es decir, te bajan el azúcar mucho y por eso no se utilizan tanto, pero sí hay personas que lo utilizan. Y la manera como funcionan es sencillamente que le dicen al páncreas, produce más insulina. Y el páncreas dice, sí señor, vamos a producir más insulina y así es como funciona. El detalle de estos medicamentos es que tienen una acción muy corta y eso es maravilloso porque si le dicen al páncreas durante 10 horas produce más insulina, vas a tener hipoglicemia, se te va a bajar el azúcar en sangre de una manera que puede ser peligrosa y no es la idea. Por eso la corta acción es perfecta. Los dos medicamentos de esta clase son Nateglinide, que es Starlix, la marca comercial, y Repaglinide o Prandin, que es la otra marca comercial. Vamos con el siguiente grupo de medicamentos. El siguiente grupo de medicamentos para la diabetes son las biguanidas, pero solamente tiene un medicamento. Por eso me parece muy cómico que se llamen biguanidas, como que si fuese plural. Es uno solo, no entiendo. Pero yo no hice esa clase, no me culpes porque no fui yo la que lo escribió. Fueron otros. Pero bueno, vamos. La manera como funciona este medicamento no se sabe con precisión, pero sí se sabe qué causa. Una de las cosas que hace es que le dice al intestino no absorbas tanta glucosa, de manera de que no suba el azúcar en sangre. Perfecto. La otra cosa que hace es que le dice al páncreas, epa, produce más insulina porque la persona comió. Y entonces tú dices, ok, dale, producimos más insulina en el páncreas. La otra cosa es que le dice al hígado, epa, hígado, no produzcas más glucosa porque es que tenemos el más bien por aquí, mi corazón, entonces tranquilo, relájate, no produzcas glucosa. Y el hígado dice, chévere, no producimos más glucosa, maravilloso, por lo menos por ahora, mientras que este medicamento te dice que no lo hagas. Eso funciona. Este tipo de medicamentos, la biguanida, hace es que le permite a esa cerradura donde la insulina entra para abrir una mayor sensibilidad a la insulina, es decir, esa resistencia a la insulina o que la cerradura está como tapada y no deja que esa llave funcione, se disuelve un poquito y entonces es más fácil para la insulina entrar en esa cerradura y que pueda abrir el portón de la célula para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula a formar parte de su trabajo y puedan utilizarla como energía. Por eso es que funciona muy bien en personas que tienen resistencia a la insulina. Es decir, que esta cerradura donde debe entrar la insulina para abrir el portón de la célula para que pueda entrar la glucosa no puede entrar y entonces este medicamento, el metformin o la metformina o el glucofaje, como quiera que lo llamen en tu país, dependiendo de la marca comercial, limpie esa cerradura y puede entrar la insulina para poder abrir esa puerta, ese portón. Entonces, todos estos mecanismos de acción son los que funcionan con este medicamento. Entonces, es un medicamento utilizado por muchos años, de hecho es primera línea, es lo primero que le prescriben a una persona con diabetes y funciona muy bien, tiene la ventaja de que te ayuda por mucho tiempo. La otra cosa es que se puede dosificar de manera diferente. Puedes empezar por una dosis de 250 miligramos una vez al día, después subirla a 500, después subirla a lo que necesites. Pero eso sí, la dosis tiene que ser progresiva. No puedes empezar con 500 o con 1000 al día o una sola dosis, porque los efectos secundarios de esta pastilla son horrorosos. Mi corazón te da unos retorcijones, es decir, la barriga te hace como que se enreda todo y te da unos dolores de estómago, unas náuseas, diarrea, vómito. ¡Oh!
es insoportable. La mayoría de las personas al principio no lo toleran y también por eso pierden peso, porque como todo lo que comen o lo hacen en diarrea o lo vomitan, la gente no sube de peso, pero eso es al principio. Después que la persona se acostumbra y tolera los efectos secundarios, ya no pierdes peso, entonces, ¿ves? Se acabó. Pero es al principio nada más. Sin embargo, quiero que sepas que según la Asociación Americana de Diabetes, es el medicamento de primera línea para comenzar el tratamiento de la diabetes en personas que incluso pueden tener una diabetes inicial, que es muy baja el nivel de azúcar exagerado en sangre, pero quieren tratar sobre todo evitar que se complique, entonces ese es el primer medicamento que utilizan, la metformina o la biguanida. Uno de los otros problemas que este medicamento causa también es la acidosis láctica, que es un problema que puede ser fatal. Es decir, la persona puede terminar en el hospital y por eso es muy importante mantener no solo el monitoreo de tu médico y de tu farmacéutico para determinar la dosis que necesitas y que te funciona, sino para monitorear a cada paciente durante la estadía en el hospital. Normalmente las personas que están hospitalizadas y están recibiendo este medicamento, las personas que están en la terapia intensiva, que tienen problemas con el funcionamiento de la mayoría de sus órganos porque están en una enfermedad relativamente grave y complicada, puede causar acidosis láctica y eso es algo que puede definitivamente arriesgar la vida de la persona. Entonces es muy importante no solamente utilizar la cantidad necesaria, sino reportarle a los médicos que te reciben en un hospital o en una clínica si te tienen que hospitalizar por cualquier razón que no tenga nada que ver con la diabetes, incluso es que tomas este medicamento porque el riesgo es grande. Entonces, es un medicamento que hay que tenerle el ojo encima. Y la otra cosa es que puede afectar cuando tomas algún tipo de contraste para hacerte exámenes de contraste. Te preguntan, ¿usted toma metformina? Y tú le dices sí, te dice, bueno, entonces tienes que dejársela de tomar 2, 3 días antes, 72 horas antes del examen, porque puede tener problemas en los riñones. Y la otra cosa, por último, la metformina puede lastimar a los riñones. Entonces, si tú eres una persona que tiene problemas renales, es decir, tienes problemas en los riñones desde antes de tomarte este medicamento puede ser un riesgo, porque la metformina afecta a los riñones. Y si tú ya venías con unos riñones afectados por cualquier razón, por la diabetes o por cualquier otra cosa, y comienzas a tomar metformina, tienen que monitorearte el funcionamiento de tus riñones. Es decir, hacerte un examen cada cierto tiempo, yo diría que para empezar cada 15 días y después una vez al mes, para ver cómo están funcionando esos riñones, porque lo último que necesitas es que un medicamento que te está ayudando con la diabetes te está destruyendo los riñones y entonces ya no vas a poder sacar las cosas de desecho de tu cuerpo a través de la orina y puedes tener otras complicaciones mucho peor. Por eso la importancia de tener un farmacéutico clínico evaluando a cada paciente dependiendo de las funciones y los problemas que puedan tener. Entonces, volviendo al caso de los tratamientos que son diferentes para cada persona. Si tú tienes una persona que es del mismo tamaño, de la misma raza, de la misma ciudad, de la misma familia, que esta persona y esta persona tiene problemas en los riñones y esta persona no, si las dos comienzan a tomar metformin, ¿tú crees que una de ellas se va a lastimar? La que tiene los riñones dañados. Entonces, es mucho más de cerca el monitoreo que esta persona necesita en comparación con una persona que no tenga daño renal o daño en los riñones. Entonces, si ella se pone a conversar un día de chismosa, que estamos aquí chismeando y hablando de estas cosas, amiguitos de mi corazón, amix. Y entonces una dice, ay, pero ¿por qué a ti te mandan tantos exámenes de sangre? A mí no me mandan eso. Ay, no sé, bueno, porque es que hay que monitorear mis riñones. Ay, pero a mí no me mandan eso. ¿Por qué te está robando ese médico sacando tantos exámenes? Y resulta ser que no es que la está robando, sino es que esta señora que viene de tener problemas con sus riñones, hay que monitoreárselo. No es que le están sacando plata, es que la están cuidando. Y esta persona que no tiene ni la más remota idea, porque su trabajo es hacer uñas acrílicas que le quedan espectaculares, pero no sabe nada, nada del funcionamiento de los riñones, no sabe y te dice algo que no tiene sentido. Pero pobrecita, ella no sabe. Entonces, cuando tú no sepas de algo, mira, calladita te ves más bonita. La pregunta debería ser, ¿por qué no vas a ver a tu médico y pregúntale? ¿Por qué a mí no me pidieron eso? Y tú vas a tu médico y le preguntas y el médico te explica y tú, es que gracias doctor, porque es que yo no sabía. Y cuando tú le explicas a tu amiga, chica, ¿será por eso que yo no soy médico? Está bien, pues. Entonces, acordémonos que cada persona necesita algo diferente. Vamos a pasar al siguiente grupo de medicamentos. Las tisalidedionas
son un grupo de medicamentos que funcionan diciéndole a esa cerradura de la puerta de las células grasas, de las células musculares y de las células de los músculos y del hígado que sean más sensibles a la insulina. Es algo así como que ellas llegan con un cepillito y limpian la cerradura para que cuando llegue la insulina abra el portón sin problema. Algo así. Funcionan muy bien y dan buenos resultados. El problema es que han tenido problemas con el corazón y algunas otras cosas, entonces por eso no se utiliza mucho, pero en ese sentido funcionan bien. Los medicamentos en este grupo son pioglitazone o Avandia y rosiglitazone o Actos. Son medicamentos un poquito viejitos que funcionan bastante bien, pero no se utilizan mucho por lo que les decía que producen problemas en el corazón. Entonces, más o menos, no todo el mundo. Pero si tú no tienes problemas en el corazón y a ti no te ha afectado y te funciona bien, chévere. Cada persona es diferente, no se te olvide. El problema de las tiazelidedionas es que aumentan el HDL y el LDL, o sea, el colesterol, y puede llegar a ser un problema complicado, además de que puede causar toxicidad hepática, es decir, puede causarle un problema de envenenamiento al hígado. Entonces tú me dirás, como que no tanto. Y la otra cosa es que retiene el líquido y causa edema, o sea, que se te ponen hinchadas los pies, las manos, las piernas. Pero hay algunas personas que no les pasa nada de eso y el medicamento les funciona súper bien. Entonces, esas son las personas que deberían consumir ese medicamento. ¿Sabes? Te digo, cada persona es diferente y cada persona necesita un medicamento diferente. ¿Te acuerdas de eso? Chévere. Pasemos para el otro grupo de medicamentos. Este grupo de medicamentos no es tan popular, no se utiliza mucho, pero se sigue usando en pocas personas y son los inhibidores de la alfa-glucosidata. Estos medicamentos lo que hacen es que disminuyen la absorción de la glucosa después de comer, entonces se toman con las comidas y funcionan relativamente bien. El problema es que causan unos dolores de estómago y una inflamación en el estómago que para qué te cuento, y además causan flatulencia, que son esos gases que huelen mal. Y diarrea. Entonces, la mayoría de las personas no lo toleran, no les gusta, no funciona tan bien. Sin embargo, es una opción, es una alternativa. Habrá quien le sirva y habrá quien no. El siguiente grupo. Este es el último grupo de medicamentos del que te voy a hablar para el tratamiento de la diabetes y son los agonistas de los receptores GLP. Estos receptores son aquellos que permiten o que median ciertos procesos para que ocurran. Estos receptores son los que permiten que ciertas cosas pasan y entonces cuando el medicamento permite que eso pase todavía más, entonces pasa aún más y tienen los beneficios de esas personas que tienen problemas con su glucosa y se le mejoran. ¿Y cómo funciona? Bueno, causa muchos efectos, es decir, muchos efectos positivos. Entre ellos está que le dicen a las células betas del páncreas, que son las que producen insulina, porque ustedes no se reproducen ahí un poquito y salen más. ¿Por qué no se forman otra vez nuevas? Tengan hijitos para que puedan producir más insulina. Eso es algo que normalmente no pasa y que cuesta mucho que pase, pero este tipo de medicamentos, este grupo de medicamentos, sí lo hace, por eso es tan especial. Además, tiene otros efectos que ya te los voy a explicar. Los otros efectos de este tipo de medicamentos es que aumentan la producción de insulina y disminuyen la producción de glucagón. El glucagón es el que disminuye el exceso de insulina, entonces no necesitamos eso. Entonces le dicen al glucagón, vete a dormir, necesitamos insulina. La otra cosa que hacen es enlentecer el movimiento de las heces en el intestino, es decir, el tiempo que se demora el intestino en vaciarse. Eso lo que hace es que te hace sentir llena, al sentirte llena no comes más y si no comes, no consumes más glucosa y si no tienes más glucosa no necesitas tanta insulina y entonces el problema se soluciona. Claro, la idea no es que nunca más comas, por supuesto que no, pero hay que buscar un balance. Entonces, en ese sentido, te ayuda mucho mejor con el tratamiento de disminuir la glucosa en sangre. Y, por supuesto, a consecuencia de esto, disminuyes de peso porque comes menos y sientes más por más tiempo que estás llena. Por todas estas acciones, este grupo de medicamentos está siendo utilizado muchísimo recientemente y se recomienda a muchos pacientes y los pacientes le encanta porque a pesar de que es inyectable, se usa una vez a la semana. Entonces, es mucho más fácil que tomarte varias pastillas al día o una pastilla todos los días o inyectarte, o sea, varias veces al día. Solamente con una inyección una vez a la semana es suficiente. Entonces, por eso está muy bien recibido. Estos medicamentos tienen algunos problemas que pueden ser delicados.
a pesar de que ayudan muchísimo en el tratamiento de la diabetes. Uno de ellos es que pueden aumentar la velocidad con que tu corazón late, eso no es nada bueno en algunos casos. La otra cosa es que te causa depresión y aumenta las posibilidades de suicidio, tampoco nada bueno. La otra cosa es que produce hipoglicemia, es decir, que te baja el azúcar mucho y entonces tienes problemas por eso, que puedes terminar hospitalizado. Nada bueno tampoco. Puede afectar al páncreas porque es que le dice al páncreas tantas cosas. Aumenta la insulina, produce más células beta, baja la producción de glucagón. El páncreas dice, pero me tienes inflamado, déjame quieto. Y entonces, ese es algo que puede pasar, que puede ser muy problemático. Entonces, no es que es un medicamento perfecto, ningún medicamento lo es. Puede ayudar y puede ser efectivo, pero no quiere decir que es perfecto, ningún medicamento lo es. Ok, entonces, vamos a hablar de cuáles son los medicamentos en esta clase. El abiglutide, que la marca comercial es Tanseum, no tan popular, pero sí existe. La liraglutida o Victoza o Saxenda. El luraglutide o Trulicity. Y la semaglutide, que viene en la marca comercial Ozempic y la marca comercial Wegovy. Este último producto ha tenido una controversia en los últimos 6, 7 meses, desde noviembre del 2022 hasta abril del 2023. Y lo que te tengo que decir de esto es que el año pasado, es decir, a mediados del 2022, la FDA, que es el ente regulador de los medicamentos en Estados Unidos, aprobó la semaglutida recomendada para las personas con un índice de masa corporal de más de 27 y se utiliza para ayudarlos a perder de peso. Es decir, les ayudaba a estas personas a bajar de peso y fue aprobado para eso. El problema fue que la empresa que hace este producto, después de la aprobación, no se daba abasto, es decir, no podía producir suficiente medicamento para los diabéticos y para las personas que querían bajar de peso. Entonces el producto se agotó y muchísimas personas que tenían diabetes no conseguían el producto y terminaron hospitalizados porque no se les descontroló la cantidad de azúcar. Yo tenía pacientes que pasaron hasta 2 meses sin su medicamento y terminaron hospitalizados porque no nos llegaba el producto, no estaba disponible. Para solucionar ese problema, la FDA decidió cambiar el tipo de medicamento y el tipo de dosis para que se llamara diferente y para que se utilizara de manera diferente y que este problema no existiera más. Por eso está Ozempic y Wegovy. Ozempic viene en 2 dosis, de 0,5 miligramos y de 1 miligramo por dosis, y son 4 dosis por pluma que viene. Ahora va a llegar de 3 meses, entonces cada cajita va a tener 3 plumas y cada pluma dura un mes. Entonces son 3 meses de tratamiento. Eso es una presentación nueva que está saliendo para el verano del 2023. Debería estar saliendo eso, y si no antes. Ahora, Wegovy, que es el que se utiliza para perder de peso, es un producto que viene desde 0,5 miligramos hasta 2,5 miligramos por dosis. Es decir, te lo puedes ajustar dependiendo de la etapa en la que vas con tu proceso de perder peso. Por ser unas dosis mucho más altas, necesitas inyectarlo en una zona donde tengas más grasita y donde tengas menos molestia, y en este caso es la pierna. Entonces, Ozempic se inyecta en la pancita y Wegovy se inyecta en las piernas. Se utiliza la misma aguja que se cambia, y como te explicaba antes, cada vez que te inyectes, se cambia cada vez que te inyectes. Y se puede utilizar una vez a la semana, de igual manera que se utiliza Ozempic. Las dos se utilizan una vez a la semana. Inyectable subcutáneo, Ozempic en la pancita, Wegovy en las piernas. Ya para cerrar, los efectos adversos de estos dos medicamentos, tanto Ozempic como Wegovy, que son semaglutida, son mayormente en las primeras 2, 3 semanas unos dolores de estómago, una diarrea, unas náuseas, un malestar estomacal que muy poca gente tolera, pero que una vez que lo superas, ya casi no los tienes y te ayuda muchísimo en tolerar el consumo de azúcar y poder secretar suficiente insulina para compensarte. Y la otra cosa es que te ayuda a perder de peso, realmente funciona. Sí se ha comprobado y es algo que algunas personas se pueden beneficiar de eso. El detalle está en que no te vas a poner a comer todo lo que te dé la gana y después inyectarte Wegovy. Por favor, no hagas eso. No, no, no es la idea, sino es que se utilizan estos medicamentos. Porque como te digo, pueden tener consecuencias nada positivas y tú no quieres eso en tu vida. Pues
Ya es todo lo que te traía hoy. Yo sé que me fui de nerd, me pasé de darte tanta información con medicamentos, pero a la final eso es lo que yo hago, es lo que a mí me gusta y hay cosas que las personas que utilizan estos medicamentos no saben y que no tienen un farmacéutico de cabecera que les explique. Entonces, me dediqué en este episodio a hacer eso. Espero que esta información que te traje hoy, al igual que el resto de la información en la serie de diabetes, te ayude a entender un poco más la enfermedad, a aprender a cuidar a las personas que la tienen y aprender a cuidarte tú si eres tú el que tiene diabetes o eres miembro de una familia que lo tiene y cómo prevenirlo y evitarlo. Gracias por tu atención, gracias por escucharme. Por favor, ayúdame a compartir esto con gente que necesita escuchar esta información y así todos podemos informarnos. Y si tienen alguna pregunta, pónmela en los comentarios que con mucho gusto te respondo. Como siempre, cuídate mucho. Adiós.